Bienvenido a Master Trader. Muchas gracias, amigo. Adiós. Vamos a iniciar, ¿vale? Pues traders, buenas noches y bienvenidos a una sesión más, ¿vale? Antes de iniciar, simplemente quiero recordarles que el día de hoy solamente tendremos una sesión simple, ¿vale? Entonces vamos a aprovecharla lo más posible, ¿vale? En la sesión pasada, tuvimos una sesión, digamos, un poquito más dinámica de práctica, ¿vale? Y sobre todo poniendo, digamos, a trabajar lo último que hayamos visto, ¿sale? Entonces, haciendo un pequeñito recuento, ¿ok? Estábamos viendo básicamente los, entre comillas, fundamentos básicos de lo que son velas de rechazo, ¿sale? Y como les decía, bueno, en su mayoría, en este punto, ya conocemos el fundamento básico de velas de rechazo, ¿sale? Recuerden que les decía que para operar velas de rechazo, en este punto, la forma más básica que había explicado, y perdón que vaya como un poquito rápido, saben que cualquier pregunta que tengan me la pueden decir aquí por el chat, ¿vale? Sobre el tema y ahí vamos sobre la marcha. ¿Okay? Entonces, explicaba algo muy sencillo. ¿Okay? Que nosotros ya sabemos identificar en este punto que el mercado siempre hace rellenos de espacios, ¿vale? Muchas veces les he puesto como ejemplo el típico ejemplo de toda la vida del elástico, ¿ok? Que cuando nosotros, tenemos que el mercado busca hacer una extensión con las velas, ¿ok? Una extensión con volumen, ¿vale? Será lo más favorable para nosotros, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos operar en un máximo, en un soporte, una resistencia, etcétera, suele ser bastante común, ¿okay? Que, por ejemplo, ¿no? Vamos a meter una operación en un, no sé, doble techo, por ejemplo, ¿ok? Y siempre se nos ha dicho que de alguna forma, cuando se haga el toque del doble techo, nosotros tenemos que operar, ¿vale? Me estoy yendo como a metodologías normales, ¿no? Se nos dice que cuando se haga el toque, nosotros tenemos que ejecutar una operación para buscar el retroceso, ¿ok? Pero a muchos de nosotros, ¿okay? Lo que nos pasa es algo súper común, ¿vale? Que exactamente el mercado se nos sigue yendo, ¿okay? Entonces, haciendo el resumen muy rápido, recuerden que les decía que lo más favorable para nosotros siempre será la forma en la que el mercado llega a nuestros puntos, ¿vale? Es decir, que siempre que el mercado cumpla el fundamento, ¿ok? No te preocupes, Rubén, vamos empezando, ¿vale? Exactamente. Oh, no, ¿quién me preguntaba? Anderson, perdón, no te preocupes, vamos iniciando, solamente tendremos una sesión el día de hoy y mañana tendremos dos, ¿vale? Entonces, nuestro fundamento principal en todas las metodologías, y siempre lo voy a repetir, es el tema del volumen, ¿ok? Y recuerden que muchas veces está la confusión de operar, por ejemplo, a 30 segundos, a un minuto, etcétera. Entonces, inclusive les decía que hay un video en el canal de velas de rechazo en modo draw, en modo dibujo, ¿ok? Que simplemente cuando el mercado toque nuestros puntos máximos con una extensión de volumen, ¿ok? Y lo haga en el cierre de vela, ¿ok? Es cuando nosotros vamos a ejecutar.
¿sale? Y a esto voy muy sencillo, porque de pronto les decía que existen las mil dudas de ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué pasa si el mercado no sube? ¿Qué pasa si el mercado baja? ¿Vale? El otro día les comentaba que las dudas que de pronto tenemos, que son, perdón, existenciales, ¿ok? Las dudas existenciales realmente nos llevan a muchos errores, ¿vale? Y son dudas que no deberíamos de tener, ¿vale? Porque todas las metodologías, todas las estrategias, ¿ok? Se basan en exactamente seguir, ¿ok? Seguir un fundamento, ¿vale? Como lo dice bueno, se los he dicho, el quinto capítulo, ¿vale? Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no lo logran son aquellos individuos que no quieren o no pueden entregarse de lleno a este sencillo programa. Nosotros tratamos de saltarnos algunos pasos creyendo que encontraríamos un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos, ¿vale? Y a eso me refiero, a que lo que tratamos de hacer siempre es buscar un pequeño atajo, ¿ok? Para hacer todo, digamos, más rápido y, digamos, mejorarlo, ¿no? Que operemos de forma más rápida, que el dinero nos llegue más rápido, pero no es así. O sea, muchas veces lo he dicho, que una parte que de pronto no nos dicen en el trading es que algo que tenemos que ser es pacientes, ¿ok? Y sobre todo aprender a esperar, ¿sale? Entonces, regresando un poquito a lo que les decía de las dudas existenciales, es muy fácil, ¿ok? ¿Qué pasa si el mercado, esto ya lo he explicado antes, ¿qué pasa si el mercado llega a nuestros puntos máximos con una vela de bajo volumen? ¿Qué creen ustedes? Pónganme aquí en el chat, ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer en ese caso? Si la vela no llega, simplemente no se opera, ¿vale? No tienes por qué arriesgarte a tener una operación errónea, ¿vale? Y simplemente no debes de operar, ¿vale? Y como les ponía el ejemplo del elástico, ¿okay? Lo que quiero que quede claro es que el fundamento principal, ¿okay?, de velas de rechazo siempre va a ser esto, ¿okay? Y a grandes rasgos puedo decir que será un retroceso, ¿ok? No sé si se escribe al revés, o un relleno, ¿vale? Muy fácil. Tantas veces les he explicado que el mercado busca rellenar espacios, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vemos, ¿ok? Por ejemplo, que el mercado tiene una onda alcista, obviamente tiene su contraparte, una onda bajista, ¿ok? Cuando termina la onda alcista, tiene una onda bajista, ¿okay? Y así sucesivamente, ¿vale? Lo veamos en un corto plazo, en un largo plazo, pero siempre hace el mercado. Entonces, esto que nosotros vemos como, digamos, y se los he dicho muchas veces, ¿vale? Cuando tú ves esto, en el mercado, por ejemplo, vamos a poner algo así. Tú ves que el mercado tuvo una onda alcista y una onda bajista, ¿sale? Todo este movimiento en una temporalidad mayor, ¿ok?, se va a ver reflejado como una vela con una gran mecha, ¿sale? Entonces, de alguna forma, lo que quiero que me entiendan es que los rechazos y las velas de rechazo, perdón, y el choque de máximo siempre será en el cambio de onda, ¿sale? Inclusive cuando nosotros entramos en el punto máximo de una vela buscando el rechazo, ¿ok?, básicamente lo que estaremos operando será lo mismo, ¿ok?, que sería un cambio de onda, un cambio de sentido, ¿vale? Entonces, en este punto, perdón, digamos que la forma básica que he explicado de velas de rechazo es muy sencilla, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos abierto nuestro gráfico
¿ok? Y nos encontramos con un mercado, ¿ok?, que tiene bastantes velas con un cuerpo pequeño y los extremos, las mechas en ambos lados, ¿vale?, suelen tener bastante volumen, ¿ok? Entonces, eso lo he resumido muchas veces, volumen de indecisión. Entonces, la forma más básica, ¿okay?, y sabemos, cuando nosotros tenemos, obviamente, una vela que se encuentra con una mecha en la parte superior, y nosotros vamos a operar, digamos, velas de rechazo, lo que vamos a querer es que nuestro resultado sea exactamente en todo ese espacio. Entonces, esa es la razón por la que nosotros queremos que la mecha en los extremos de nuestras velas tenga bastante volumen, y literalmente, les digo, está explicado con una ilustración en el video, pero el inicio de nuestra vela es así, ¿ok? Inicia una vela alcista, ¿ok? Empieza a agarrar volumen, después llega a su punto máximo, ¿ok? En el punto máximo, ¿okay?, que obviamente está marcado por puntos de referencia, es ahí, ¿okay?, donde nosotros ejecutamos, es más, aquí se los voy a poner, ¿vale? Es ahí, digamos, donde nosotros ejecutamos una operación. Recuerda que las operaciones en velas de rechazo suelen ser un poquito más cortas, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a buscar la operación exactamente aquí, ¿vale? En el punto máximo de la vela. Lo que te estoy poniendo ahora es la forma en la cual se conforma la vela, ¿vale? Entonces, cuando la vela, es más, te lo voy a poner aquí con unas pequeñas flechas para que no se confunda. Literalmente, ese es el trayecto de nuestra vela, ¿vale? La vela empieza a tener un rechazo, ¿ok? Porque, bueno, un retroceso, un rechazo, como lo quieras llamar, para volver a llegar al punto, bueno, se le dice punto cero, o como lo quieras llamar, que es cuando la vela abre, y es ahí lo que, digamos, lo que nosotros más queremos, ¿sale? Que es el cambio de sentido en nuestra vela, perdón, va más abajo, ¿ok? El cambio de sentido en nuestra vela. Y literalmente, una vela de rechazo básicamente es esto, ¿ok? Es una vela que inicia en un sentido y termina en otro, ¿ok? Eso es una vela de rechazo. Ahora, les digo, la forma que hasta ahora he explicado de operar velas de rechazo es, por ejemplo, cuando inicia una onda, ¿vale? Por si no lo recuerdas, nosotros le vamos a llamar onda a todos los impulsos o retrocesos, ¿vale? Muchas veces existe la confusión en un mercado lateral, por ejemplo, en el que no sabemos cuándo es un impulso, cuándo es un retroceso, y muy fácil, para ese tipo de situaciones, nosotros vamos a identificar las ondas medias, ¿okay? Las ondas medias, bueno, te digo, a grandes rasgos, una onda larga es cuando el mercado literalmente avanza de un punto a otro y te saltas todos los retrocesos, es decir, de aquí a acá es una onda alcista, ¿okay?, y de aquí a acá pues es una onda bajista, ¿vale? Entonces las ondas medias son cuando vas identificando, ¿okay?, los retrocesos que visualmente marcan una diferencia en el mercado, ¿okay? Literalmente onda, y la forma ideal de operar velas de rechazo es cada que tenemos una zona de swing, ¿vale? Y si estoy yendo muy rápido, igual si me dicen, ¿vale? Si va quedando claro, pero esas son cosas que ya había explicado. Entonces, nuestra zona de swing, ¿ok? Eso lo hablé con el tema del chartismo, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos un movimiento alcista, ¿ok? Tenemos un movimiento alcista, vamos a identificar nuestra zona de swing cuando tengamos la confirmación de un cambio de sentido,
¿sale? Por ejemplo, aquí te lo voy a marcar, ¿sale? Tenemos aquí nuestras ondas, lo puse de otro color, disculpen, que iba hacia la alza, y a partir de aquí, digamos, pues tenemos nuestra zona de swing, ¿vale? Entonces, lo ideal siempre es que las operaciones en velas de rechazo sean cuando se presenta una zona de swing o comienza un impulso, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿ok? Los mismos que te marqué, exactamente nuestra zona de swing, digamos, en un pequeño, más pequeña sería aquí y aquí, ¿vale? ¿Y por qué? Porque es muy fácil, ¿ok? Cuando el mercado tiene un impulso, obviamente, eso es lógico, ¿no? Tiene que tener su retroceso, pero dime, ¿qué señales crees tú que puede tener el mercado para que tú sepas que va a tener un cambio de sentido y que sea lógico que va a tener su cambio de sentido? ¿Vale? ¿Qué señales te da el mercado? Para empezar, tienes que tener en cuenta que nosotros queremos un mercado con volumen. Entonces, ¿qué señales creen ustedes que el mercado nos da para decirnos que va a cambiar de sentido? Exactamente, el mismo volumen nos lo va diciendo, ¿vale? Y puede haber distintas formas, ¿ok? Por ejemplo, no sé, tenemos nuestro impulso y una de las más comunes, recuerden lo que estábamos viendo de Fibonacci, ¿okay? Que cuando el mercado llega a nuestro punto 61.8 de Fibonacci, sabemos que esa es una línea que para nosotros será bastante fuerte, ¿sale? Recuerden, bueno, es entre el 50% y 61.8. Y recuerden que les decía que Fibonacci es una herramienta verdaderamente maravillosa, ¿okay? Y que muchos de los fundamentos de Fibonacci tienen bastante fuerza, ¿okay? Y recuerden que es muy fácil. Cada que nosotros marcamos una onda, será nuestro 100%. Cuando el retroceso, ¿ok? Llegue al 61.8% de ese impulso, ahí básicamente tenemos una confirmación de que va a continuar, ¿sale? Y aquí les pongo, les pongo un pequeñito ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí tenemos nuestro impulso, de aquí a acá tenemos nuestro impulso, entonces ese es nuestro 100%, ¿ok? Ahora, recuerda que te digo que el retroceso de cada impulso, pues si te basas en Fibonacci, que te digo que realmente no lo tienes que marcar, pero es el 61.8, entonces marcamos aquí y dime exactamente y velo, hasta dónde llegó nuestro retroceso. Sí, el 61.8% de Fibonacci de verdad es una maravilla y funciona tanto hacia la baja como hacia la alza, ¿vale? Y si te fijas, el retroceso llegó al 61.8 y a partir de ahí, te digo, tienes la confirmación de que llegó al 61.8 y tiene que continuar su sentido para ser mayor que el impulso anterior. Ahora, si todavía Fibonacci no te es tan, digamos, confiable, que debería de serlo, porque Fibonacci es de las mejores herramientas para hacer trading, pues sabemos el tema del volumen, ¿okay? Que el mercado, supongamos, empieza a disminuir su volumen, ¿okay? Empieza a disminuir su volumen, y recuerda que te he dicho que es muy distinto, ¿ok? Que llegue con un volumen bajo, porque ahí puede que, fíjate, muchas veces alguno se preguntará, pero usted ha dicho que cuando el mercado llegue con un volumen bajo, no lo operemos porque puede que se siga, y obviamente eso se los he dicho, pero recuerden que esas son preguntas existenciales, ¿ok? Porque no importa si el mercado si llega con volumen bajo, no vas a operarlo, ¿vale? Y para operar velas de rechazo tienes que esperar una confirmación,
¿sale? ¿Y cuál es la confirmación? Que empiece a disminuir su volumen y, al igual que todo, que tengas la siguiente vela que inició hacia la baja, ¿ok? Y terminó hacia la alza con un rechazo, ¿ok? La segunda vela hace exactamente lo mismo, es decir, la segunda vela inicia hacia la baja, empieza a tener un retroceso, ¿ok? Y termina por cambiar de sentido, dejando una mecha, ¿ok?, en contra de la vela. Y nosotros entramos en la tercera vela, ¿sale? Entramos en la tercera vela, es decir, nuestra tercera vela hace lo mismo que las otras dos, y cuando hace lo mismo que las otras dos, pero sin superar las mechas anteriores, ¿ok?, en ese momento se ejecuta la operación y en velas de rechazo, acuérdate que nosotros queremos que esa baja que nos da la vela lo haga en los primeros 30 segundos para que nuestra operación se ejecute en los últimos 30 segundos. Es decir, los primeros 30 segundos de la vela se va hacia la baja, ahí ejecutas la operación y la vela termina hacia la alza, ¿ok?, con una mecha y dejándote un margen de operación bastante bueno. Entonces, esa es la forma básica que he explicado de operar velas de rechazo. Y te digo, a final de cuentas no importa cómo termine el retroceso, obviamente, mientras se quede en la zona de Fibonacci. ¿Por qué? Porque a ti no te importa si tú necesitas una confirmación. Me explico, una confirmación es lo que necesitas. Si pasa el 61.8, ¿cómo puedo confirmar que va a seguir hacia la baja o que va a cambiar de sentido? Manuel, yo te recomiendo, si pasa el 61.8, es decir, si tú vas a entrar, por ejemplo, en Fibonacci, imagínate, si toca la vela, el mismo fundamento de choque de máximos, a ver, y se los voy a preguntar, si la vela toca el soporte o resistencia de Fibonacci en los primeros 30 segundos, díganme ustedes, ¿a cuánto tiempo creen que se tiene que operar? Si tocan los primeros 30 segundos. Exactamente, se ejecuta a 30 segundos porque lo más probable que pase es que esta vela termine quedando con un buen rechazo, ¿sale? Eso es lo más probable que pueda pasar, ¿sale? Ahora, lo ideal es que lo haga en el cierre de la vela. Entonces, es decir, si lo hace en la segunda parte del minuto, pues vamos a operar a un minuto. Entonces me pregunta, por ejemplo, Manuel, ¿qué pasa si se pasa del 61.8? O sea, que cómo sabemos que puede que regrese o que continúe. Entonces, para esto, digo, siendo muy, muy sincero, si lo pasa, ok, digo, yo recomiendo, sinceramente, que te esperes a que la vela cierre, ¿sale? Si la vela cierra, es decir, si pasa el Fibonacci, ¿ok? Si pasa el Fibonacci y cierra la vela, es decir, algo así, y cierra la vela exactamente en el 61.8, sí, opérala, ¿sale? Opérala. Pero cualquier otra cosa fuera de eso, mejor no la operen, ¿vale? Y recuerda lo que te digo, que si quieres esperar todavía una confirmación, espera una vela con poco volumen, porque obviamente el mercado tiene que tener un impulso con profundidad, ¿okay?, para cumplir los fundamentos básicos de una tendencia, que es tener un impulso más grande que el anterior. Entonces, si tienes una vela con un volumen más pequeño, tiene que tener un retroceso con profundidad. Ahora, recuerda algo básico de todo esto, que tenemos que fijarnos mucho en la simetría. Recuerden que eso nunca me cansaré de decirles. Sí, muchas veces se queda bailando en la zona del
del 61.8, eso es verdad, y se queda con velas de poco volumen o con unas mechas. Entonces simplemente si lo hace con gran volumen, opéralo, pero si se queda por ahí bailarín, recuerden lo que les he dicho, es mejor que te ahorres tu dinero y no operes a que andes ahí entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no, ¿vale? Entonces recuerden mucho el tema de la simetría, que cuando nosotros tenemos un impulso que es simétrico, ¿okay? Recuerden que para nosotros, cuando les digo un mercado perfecto o simétrico, siempre será una continuidad corta, ¿vale? Una continuidad corta siempre es cuando nosotros tenemos un impulso retroceso limpio, es decir, una vela después de otra. ¿Okay? Entonces, mientras más simétricos sean tus impulsos y retrocesos, recuerda que pues más oportunidad tendrás de tener una operación positiva, porque el mercado realmente cuando es simétrico. Ok, a ver, denme un segundo. Creo que me dicen que en el 100 está pasando. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver un poquito para atrás. Bueno, ahorita el mercado ya está bastante avanzado, para ser sincero. Ahorita ya sería muy incorrecto que entraran en un impulso bajista, ¿sale? Aunque terminara en el 61.8. Y si se fijan, esto es a lo que me refiero con simetría, ¿sale? Es decir, una continuidad corta hacia la baja y retroceso simétrico. Ahora díganme ustedes, ¿por qué creen que si esto quedara en el 61.8, ¿por qué creen que no sería correcto? Bueno, recuerda que mejor le voy a decir zona caliente, porque puede ser también en el 50% y 61.8, pero ¿por qué creen que ya no sería correcto, ¿okay?, operar aquí hacia la baja? Aunque el mercado está dando una buena extensión, ¿por qué dirían que ya no es correcto operarlo? Exactamente, porque ya terminó de hacer el relleno que tenía que hacer y lo hizo bastante bien, ¿sale? Es decir, ya llegó a su zona de relleno, es decir, tuvimos todo este espacio alcista por su relleno. Entonces ahí operar hacia la baja es básicamente algo suicida, y obviamente iba a tocarlo, porque acuérdate que te digo que quiero que sepas el fundamento de máximos, que cuando nosotros tenemos un máximo, eso es a lo que me refiero cuando te digo que el mercado llegue a tu punto máximo con volumen, ¿sale? A esto es a lo que me refiero. Si te fijas, el mercado literalmente se extendió solamente para tocar ese punto, ¿sale? Entonces era lógico que iba a tener su retroceso. ¿Por qué? Pues por el mismo ejemplo que te he puesto siempre del elástico, ¿sale? Es más, te lo voy a poner como si fuera hacia abajo. El mismo ejemplo del elástico. El punto máximo para operar nuestro elástico es aquí, ¿sale? Ahí te lo voy a poner. Ese es el punto máximo al cual podemos estirar nuestro elástico, porque es el punto que tenemos más bajo. Entonces, te lo he dicho, ¿qué pasa si estiras un elástico lo más posible y lo sueltas? Pues obviamente tiene que retroceder, y más cuando se estira, ¿sale? Entonces, ahí, por ejemplo, mira, aquí te va. Me preguntan que cuál sería nuestra zona de swing. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que empezar a marcar impulso, retroceso, onda, y para nosotros marcar un swing, ¿okay?, tendríamos que tener un impulso que ya no sea mayor que el anterior. Muy fácil, es decir, tenemos impulso mayor que el anterior, impulso mayor que el anterior, y si este ya no es mayor que el anterior, ¿ok?, pues ahí tenemos nuestra zona de swing, ¿sale? Y si te fijas, el mercado sí está haciendo retroceso en el, creo que está en la zona de Fibonacci, y creo que está en la zona caliente. Recuerda que la zona caliente es del 50 al 61%. Entonces, si marcaras aquí tu Fibonacci, ¿ok?, el mercado llegó
al 50%. Entonces, por eso te digo que el Fibonacci es bastante importante. Y sobre todo lo que te digo, cuando inicia la vela con un volumen bajo, se tiene que dar una profundidad, ¿sale? Sí o sí. Es esto a lo que me refiero cuando les digo que si eres un poco miedoso de operar en el 61.8 o en el 50, espera una vela de confirmación y operas a la siguiente, ¿sale? Pero te digo, aquí ya no sería lo adecuado porque ya tocó su máximo. Entonces lo más probable es que el mercado haga su zona de swing, ¿okay? Para de alguna forma hacer el relleno de todo este espacio. Entonces la forma más ideal, ¿okay? Tanto de hacerlo con velas de rechazo siempre es cuando estamos teniendo el cambio para un impulso. Recuerda que esto te estoy diciendo de velas de rechazo en impulso, es decir, por ejemplo, aquí que tuvimos el cambio, aquí que tuvimos el cambio, aquí que tuvimos un cambio, ¿okay? Esas son nuestras zonas más ideales, ¿okay? Y mira lo que te digo, el mercado tenía que tener su cambio. Entonces son cosas muy lógicas, ¿okay? Por ejemplo, yo sé que alguna persona diría, pues hay tendencia bajista y habría entrado hacia la baja, pero te digo, no es correcto porque ya llegó a su punto más alto y tiene que tener un cambio de sentido sí o sí, ¿sale? Aunque el mercado te hiciera esto, ¿okay? Si viniera más abajo, va a tener un cambio de sentido, te lo aseguro. Y sobre todo, recuerda el tema de la simetría, que si tú aquí, un impulso que llegó con profundidad, ¿vale? Y te apuesto lo que quieras a que tiene que tener un retroceso igual con volumen y profundidad, ¿sale? Entonces el tema de velas de rechazo realmente no es que sea complicado, ¿okay? Pero te digo, muchas cosas en el trading no son complicadas, nosotros las hacemos realmente complicadas, ¿ok? Y estos días lo que te estaré explicando será la otra variante de cómo operar velas de rechazo en zonas laterales y de acumulación, ¿sale? Por ejemplo, todas estas operaciones que te voy a estar diciendo de velas de rechazo, todas serán, ¿okay? A 30 segundos, es decir, como las opero luego en los videos, que espero que una vela llegue al punto más alto, ¿okay? Ahí se ejecuta operación 30 segundos y lo que tú vas a esperar es que el resultado sea básicamente algo por el estilo así. Y eso es muy fácil de saber, ¿sale? Cuando el mercado va a hacer ese tipo de movimientos y ese tipo de cosas, te digo, es bastante sencillo. Y obviamente todo eso te lo va a ir diciendo el volumen del mercado y la zona en la cual se quede. Por ejemplo, para quien me preguntaba la zona de swing, es decir, si ahorita esto se queda aquí, que muy probablemente no pase al anterior, ¿ok? Ahí sería nuestra zona de swing para confirmar totalmente un cambio de sentido. Es decir, si el mercado ya se queda ahí y empieza a tener su cambio de sentido, esa es nuestra zona de swing confirmada. Entonces recuerden que cuando nosotros identificamos una zona de swing, ¿okay? Ya descartamos toda posible operación. Entonces, por ejemplo, yo sé que ahorita hay uno preguntándose, pero es que el mercado se está yendo más para abajo, pero ¿y qué pasa si toca? Recuerda que te lo he dicho, y todos esos ¿y qué pasa? Pues no es que no tengan respuesta, pero no tienes por qué preguntarte esos ¿y qué pasa? ¿Sale? Simplemente, si el mercado no supera al anterior, tienes tu zona de swing para una operación alcista. ¿Qué pasa si no lo supera? ¿Qué pasa si sí lo supera? Pues ya está bastante riesgoso, no tendrías ni siquiera por qué arriesgarte en una operación así.